Hola hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Eh, Quiero compartir con ustedes esto. Sé que estamos pasando por momentos complicados todos nosotros, hermanos, en las dinámicas de nuestro hogar, en las dinámicas que tenemos en nuestra familia, en nuestras relaciones laborales, educativas, en la escuela, de pareja, etcétera. Y algo que estoy viendo no solamente con la iglesia, sino también lo estoy viendo con el comportamiento de ustedes en los diferentes contextos en los que se desarrolla su vida, es ese desánimo, hermanos. Y consideré importante, hay muchas claves para vencer el desánimo. De hecho, tengo aquí algunas notas que voy a compartir con ustedes. Dice, cuando estamos desanimados hemos perdido muchas cosas, se empieza a perder la motivación para seguir adelante. La perspectiva que tienes de las cosas es negativa, el problema, la situación, lo que estás afrontando, es como si fuera una montaña, o sea, que en vez de verlo alcanzable, lo ves cada vez más, más empinado, más, que la ladera está más todavía complicado de subir, ¿no? Y es normal, más cuando la batalla es muy intensa o cuando el desafío y el coraje que te demanda para poderte sobreponer es mucho, es normalmente cuando pasas por esto. Hay mucha escritura que nos habla con respecto a eso. Yo les decía a los varones hace una semana ahí en Manantial de Amor el hecho de esforzarse y cobrar ánimo. De hecho, por ejemplo, en el Salmo 27, verso 14, voy a utilizar la versión que he estado usando, hermanos, la versión de la latinoamericana, que dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor, lo vuelve a afirmar. Y no es fácil esperar en el Señor. O sea, nos causa muchos problemas esperar en el Señor. Otro salmo, que es el 31:24, te dice: esfuérzate, alienta tu corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. En segunda de Crónicas les decía a los hermanos, les dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden, cobren ánimo. Entonces, eh, en muchos lugares Dios nos ordena que nos esforcemos y que cobremos ánimo cuando nos sentimos desanimados. O sea, no es una opción el hecho de nada más sentirse desanimado y quedarse ahí, sino Dios nos dice: cuando estés en ese momento tienes que cobrar ánimo. Y yo les decía a los varones que cuando Dios escogió a Josué, que en la reunión de varones que tuvimos el lunes antepasado, eh, cuando él sustituye a Moisés como líder de Israel, y aparte Josué había visto todos los problemas que Moisés había enfrentado, hasta cierto punto se le alcanza a percibir algo de desánimo a Josué y Dios habla con él. Y una de las primeras palabras o de las primeras conversaciones que ustedes pueden encontrar entre Jehová Dios y Moisés es: mira que te mando, no es una opción. O sea, te estoy pidiendo que hagas algo, te estoy pidiendo que seas fuerte y te estoy pidiendo que seas valiente. Le está diciendo: no temas, no desmayes, porque a donde quiera que vayas yo voy a estar contigo, etcétera. O sea, la manera en cómo ven ustedes que Dios le está dando ánimo. En ningún momento el Señor le dice: enciérrate y ponte a llorar, deja de hacer lo que estás haciendo, frústrate. No, o sea, se ve que hay un orden y de hecho tiene que poner en acción varias cosas: esforzarse, ser valiente, no desmayar, no temer. Entonces, si ustedes me preguntaban el día de hoy cuál podría ser una de las claves, pues una de las claves que hemos que yo en lo particular he aprendido en el caso que estamos viendo en ustedes es: vamos, si hay un enemigo, lógicamente que se tiene que enfrentar. O sea, a un enemigo no lo puedo vencer si no lo enfrento. Entonces tengo que enfrentar al enemigo. O sea, la clave, una de las claves para vencer el desánimo es recordar las promesas de Dios. Pero no solamente recordarlas, sino cuando yo las recuerdo, yo las tengo que aplicar a mi vida. Ahora, aunque mi vida tiene muchas cosas negativas y tiene muchas variaciones y a lo mejor está de bajada o les digo, está de subida y está muy inclinado, muy empinado y batallo mucho para subir, tengo que hacerlo. Porque cuando conocemos al Señor Jesucristo en verdad,
pero no conocerlo en nuestros términos, sino como nos lo describe la Biblia, podemos pararnos firmes en las promesas que Él tiene para nosotros, en las promesas que Él le ha dado a su pueblo, las promesas que están escritas, y las tengo que practicar, a pesar de no estar viendo avance, a pesar de estar viendo sufrimiento, a pesar de estar viendo obstáculos, tengo que cumplir con eso. Ahora, cuando en hebreo nos habla de estos campeones de la fe, de estos héroes de la fe, nos dice en Hebreos 11, versos 13 al 16, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, y las aceptaron con gusto. Y aceptaron con gusto, dice, con gozo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Entonces, hay veces que no lo vamos a alcanzar, hermanos. Y no sé si usted en algún momento determinado lo llegó a pensar. Yo he platicado con el hermano Juan Favela y yo le he dicho al Señor, pues déjame ver esa explosión y ese avivamiento y ese crecimiento que va a tener la iglesia, ¿no? Pero Dios me puede decir, ¿sabes qué? No lo vas a ver. Pero el hecho de que no lo vayas a ver en tu vida no quiere decir que no va a suceder. O sea, va a suceder porque yo lo dejé escrito que va a suceder. Entonces, tal vez tus ojos no lo van a ver, pero tú vas a saber cuando estés conmigo que se logró. Pero no por ti, sino por mí. Entonces, cuando un miembro de la iglesia se me ausenta, cuando un miembro de la iglesia se siente desesperado, se siente traicionado por Dios porque no pasa un milagro, o sea, cuando yo lo veo así y veo ese desánimo, digo, cobra confianza en Cristo porque va a suceder, pastor, pero no está sucediendo, lo sé, no va a pasar en nuestro tiempo, no puede pasar en nuestro momento, sino en el momento de Dios. Entonces, Pablo decía, prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento de Cristo. Él pudo, en medio de la persecución, en medio de rechazo, Pablo en medio de golpes, Pablo en medio de estar preso en la cárcel, en medio del desánimo, estando encerrado, estando encadenado, estando enfermo, siendo un anciano, y cuando era atacado por el desánimo, seguía todavía poniendo sus ojos en el premio que estaba por alcanzar. ¿Lo alcanzó? No. Moisés no entró a la tierra prometida. O sea, ¿me explico, hermanos? No podemos, es fácil que nos vamos a desanimar. Mire, usted y yo nos vamos a desanimar cuando estamos buscando esas confirmaciones, esas afirmaciones, esas recompensas, y cuando no llegan, nos vamos a desanimar porque eso es lo que estamos esperando. Si servimos, esperamos que Dios nos premie por el servicio. Si estamos obedeciendo a Dios, esperamos que Dios nos premie por eso. Esperamos, como en el mundo nos ha enseñado, pues gratificaciones inmediatas. Si yo hago una cosa, entonces yo estoy esperando que el Señor me gratifique por eso. Y espiritualmente no sucede así. O sea, hay veces no lo podemos llegar a ver así. O sea, hay veces lo que tengo que estar consciente es de el costo que tiene ser un discípulo del Señor. Y las fortalezas, las dificultades, las pruebas que voy a tener que enfrentar por ser verdaderamente un discípulo del Señor. Ahora, permítame decirle esto, hermano. Mire, le voy a leer una nota que está aquí. El desánimo puede ser esa lucecita de advertencia, como cuando se está descargando el celular que prende en rojito. Es esa luz de advertencia para nosotros que estamos desviándonos del principal objetivo, o que se nos está olvidando el principal objetivo. Porque cuando nos empezamos a sentir desanimados, es de gran ayuda, hermano, ir con el Señor, estar a solas con Él y pedirle que examine nuestro corazón, que examine las motivaciones que tenemos. Porque hay veces nos sentimos desanimados, hermanos, porque el orgullo, la codicia, la avaricia, el buscar el reconocimiento de los hombres y todas esas cosas son las que pueden llegar a producir el desánimo. Déjame le digo esto, hermano. Hay veces el desánimo proviene de una sensación de que se tiene derecho a algo y no se obtiene. Entonces yo digo, tengo derecho a esto. Ok. Pero no lo he recibido. Y como no lo he recibido, voy a desarrollar esta actitud de desánimo. No, hermanos. Vamos a humillarnos delante de Dios.
Y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga ese reajuste de lo que esperamos, de lo que queremos que cambie. Y cuando Él empiece a trabajar, vamos a ver al desánimo como un recordatorio de que las prioridades probablemente que usted y yo tenemos se han distorsionado, han cambiado, y que el desánimo es una advertencia de decir, te estás saliendo, te estás yendo, no lo estás haciendo bien. Y cuando sentamos ese sentimiento de desánimo, que el desánimo se vuelva una herramienta, una estrategia que pueda convertirse en algo que nos ayude para hacernos más como Jesús. De hecho, Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, analicemos qué es lo que está pasando. Han sido 2 o 3 semanas, hermanos, en las que el desánimo ha tocado a la puerta de mi corazón como pastor. He estado luchando durante 3 semanas con el desánimo. Cuando algunos de ustedes faltan a la iglesia, cuando veo las problemáticas, las diferentes problemáticas que están en sus vidas, cuando veo cosas que están pasando en la iglesia, cuando me refiero no al edificio, sino a ustedes, mis hermanos, cuando veo cosas que pasan en mi casa, en mi familia, con mi madre, mis hermanos, aquí en el trabajo, y veo todo, yo tengo que ser sincero con ustedes. Empieza a atacarme el desánimo, porque estoy esperando cambios, resultados y cosas en el tiempo en el que yo creo que deben de ser. Y creo que esos cambios y esos resultados y eso que va a suceder en la familia de ustedes o en la vida de ustedes, los tengo cimentados en lo que yo considero que debería de ser, no en lo que bíblicamente debe de ser. Y me ataca el desánimo. Y oro y le pido a Dios, y Señor, tú prometiste, y Señor, pero hay veces, en realidad lo que le estoy expresando a Dios es el desánimo que tengo, y no que esté mal. Pero hay momentos en los que la respuesta de Dios, ¿saben cuál es? Confía en mí. Yo lo voy a hacer a mi manera, en mi tiempo, en mis términos, de la forma en que yo considero va a ser hecho, no como tú quieres. Y es donde tengo que decir, como mi mamá decía cuando yo llegaba a la casa mal, pues porque había tomado o había hecho esas tonterías. Mi mamá me tomaba en sus brazos, me ponía mi cabeza en sus piernas y empezaba a cantar "¿Por qué te abates, oh alma mía?", el Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cantaba mi mamá, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida, mas confiaré, mas me acordaré en ti. Y fui a ver a mi mamá el sábado pasado y me dijo algo así. Hijo, al verlos a ti y a tus hermanos, la vida que ustedes vivían, mi corazón al principio se llenaba de desánimo. Pero te voy a decir una cosa, un día que aprendí a que ese desánimo me estaba alejando de tener una fe real en Cristo Jesús. El día en que yo cambié ese desánimo por fe, la vida de ustedes y de tus hermanos, bueno, la vida tuya y la vida de tus hermanos, empezó a cambiar. Y me dijo mi mamá, hijo, no pierdas la fe por el desánimo que te toque vivir como pastor, como esposo,
como mi hijo. No dejes que el desánimo te aparte de las promesas de Dios. Y así como yo oré por ti y te decía, aunque tú no me veías, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo? Hoy que sé que estás en una iglesia, hoy que sé que estás como pastor, que eres responsable delante de Dios por las almas que están ahí, sé que vas a ser sometido a mucho desánimo, pero cuando más desánimo tengas, entra en ese proceso y deja que tu fe cada día se vaya haciendo más grande. Dile a tu alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y esa parte que sí dijo que nunca se quite, porque aún he de alabarle, porque tú eres mi salvación y tú eres mi Dios. Entonces, yo quería compartir con ustedes esto el día de hoy, hermanos. Dios los bendiga. No dejemos pues que el desánimo gane o que el desánimo obtenga la victoria sobre nosotros. Vamos a confiar en Dios. Vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes y a luchar contra el desánimo, pero a la manera de Jesús. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega, y para mí fue una bendición compartir estos pensamientos contigo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.